Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los juegos psicológicos. Quien desarrolló esta temática dentro de lo que es la psicología y desde el modelo del análisis transaccional es Stephen Karpman. El juego psicológico desarrollado por este autor implican tres roles dentro de la interacción social con las personas y que son el rol de salvador, el rol de perseguidor y el rol de víctima. Vamos a ver uno por uno de todos esos roles y vamos también a ver por qué surge este juego psicológico en la interacción con un otro. Así que acompáñenme que les voy a explicar punto por punto. ¿Por qué surgen los juegos psicológicos? En realidad estos juegos psicológicos surgen en aquellas personas en las cuales los vínculos desde un lugar abierto y maduro no pueden producirse. Tampoco se producen de manera auténtica, es decir, que todo lo que son las emociones y los pensamientos no circulan de manera libre, de manera asertiva. Entonces estos vínculos empiezan a hacer estos juegos llamados triángulos dramáticos, en donde se empieza a desvirtuar la relación. Quizás vos más cotidianamente escuchás esto de los vínculos tóxicos, en donde justamente por ahí la relación, en vez de ser algo genuino, algo auténtico, algo saludable, agradable, comienza a tomar formas bastante rebuscadas, con bastantes caretas, con bastantes frustraciones, ¿sí? Porque de hecho esto se llama juego dramático porque en definitiva todos los roles terminan en un rol de mucha frustración, de mucho dramatismo, y terminan en una situación en donde realmente el vínculo va a ir deteriorándose a lo largo del tiempo si mantienen estos juegos psicológicos. Es importante aclararles que estos roles se aprenden desde muy chiquitos, los tenemos esos personajes incorporados ya gracias a la sociedad en la cual estamos insertos, en donde aprendimos a victimizarnos, a ser perseguidores, a ser salvadores. Y esto lo podemos aplicar, como les dije, en un vínculo donde las cosas no funcionan del todo bien. Todos en algún momento hemos participado de estos juegos psicológicos. Como yo siempre les voy a decir en mis videos y en otros medios de comunicación, todos podemos por ahí participar un poco de cada cosa que yo les cuento en distintas temáticas, pero el tema acá es cuando esto se hace recurrente, cuando esto es algo permanente, ¿sí? Por ejemplo, decir que ninguno de nosotros sintió dolor o vacío existencial sería mentirles. En algún momento todos ya pudimos haber pasado por esas situaciones. Sin embargo, si eso se hace totalmente exacerbado, constante y permanente, por supuesto estaríamos hablando de una depresión o estaríamos hablando de algún tipo de situación en donde verdaderamente necesitaríamos un tratamiento para poder salir, salvo que necesitemos acompañamiento y que sea pasar por algún duelo, que también es posible, no siempre tiene que ver con una depresión, ¿sí? Pero bueno, estos roles los vamos jugando muchas veces, depende de la etapa de nuestra vida. Como les decía, tiene que ver mucho con aquellas emociones que tienen que ver con la frustración, con necesitar atención, con necesitar reconocimiento. Entonces empiezan a jugar estos juegos que, por ejemplo, uno de sus roles es el rol de perseguidor. El rol de perseguidor es cuando la persona toma una posición en donde se aprovecha de las vulnerabilidades de la otra persona con la cual está interaccionando y empieza a debilitarla aún más, a generar por ahí sentimientos de culpa, de inadecuación. Piensen en roles a veces súper por ahí cotidianos, ¿sí? Puede ser momentos en que ustedes hayan sentido esto de algún padre o de alguna madre, por ahí se hayan sentido que han sido como perseguidos por su mirada, por sus sermones, por las frases que por ahí a veces uno ha escuchado. Puede ser en un contexto de pareja, o en una relación laboral, ¿no? En donde el perseguidor va a tratar de, justamente como les digo, empezar a marcar ciertos aspectos de ese otro en donde va a generar una molestia, una inadecuación, ¿sí? Después tenemos el rol del salvador, que es un rol que tiene mucha omnipotencia y mucha soberbia y que también puede estar muy solapado. De hecho, esto se ve mucho en vínculos de pareja, en donde muchas veces hay una violencia pasiva solapada, que ya haré algún video con respecto a eso, porque es muy interesante para que veamos y detectemos cómo surgen este tipo de violencias. El salvador lo que va a hacer es tratar de controlar, va a tratar de tomar posesión de la cabeza de alguna manera de la otra persona. Quien tiene el rol de salvador muchas veces socialmente es muy bien visto, porque es el que aparentemente va a unir, va a resolver, va a tomar riendas en ciertos aspectos, sea laboral, sea en la pareja.
Entonces, en general es muy bien recibido socialmente. Pero en el trasfondo, este rol que a veces podemos asumir, tiene un origen, como les dije desde el comienzo, desde la frustración. Con lo cual, esa persona, en vez de ocuparse de lo que les corresponde y no colonizar la cabeza y la vida de la otra persona, haciendo y resolviendo, en vez de ocuparse de lo que tiene que ocuparse, que es su persona, y hacerse responsable de sus cosas, se la pasa tomando decisiones y haciendo propuestas de resolución a las personas que lo rodean. Esto a la larga, por supuesto, va a causar mucho deterioro psicológicamente, porque esto no se puede sostener mucho en el tiempo, y produce a la larga también justamente un rol dramático, ¿no? Por eso estamos hablando que este triángulo es dramático desde todos los puntos de los roles que vamos a ir tocando uno por uno. Pero les quiero destacar este rol de Salvador porque es muy visto en distintos vínculos humanos y tiene que ver con esto que a la larga provoca deterioro en el otro y en uno mismo, ¿no? Y finalmente tenemos el rol de víctima, que es el rol en donde justamente lo que se intenta permanentemente es que el otro sea responsable de lo que me pasa, ¿sí? Por supuesto no estamos hablando acá de una situación en donde una persona es víctima de una situación de violencia o de acoso o de abuso, ¿no? Estamos hablando de estos roles en donde la responsabilidad, acá es un punto clave, termina siendo la que el otro, digamos, está ejerciendo sobre mis decisiones, sobre mis cosas, entonces yo no tomo riendas de mi vida. Y esto se perpetúa en el tiempo, se forma un círculo vicioso muchas veces en estos vínculos y termina la persona aislada de su propia vida, de sus propias decisiones, ¿sí? Por supuesto, como les dije también, este autor, Karpman, menciona que estos roles los podemos ir reemplazando, a veces en el tiempo se pueden ir moviendo, ¿no? Incluso en el mismo momento, les puedo dar ejemplos. En el mismo momento por ahí uno puede pasar de ser perseguidor a terminar tomando un rol de víctima, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ahí un padre que empieza a dar sermones y empieza a perseguir un poco al hijo para que estudie, para que haga algo y en algún punto lo hace por ahí de una manera que no es la que tiene amorosidad, que tiene desde un lugar de nutrición, ¿no? El vínculo, sino por ahí de reto, de descalificación, y por ahí si el hijo toma una reacción en donde el padre se siente atacado, puede empezar a tomar un rol más de víctima, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo nada más, pero esto puede verse en otros vínculos que tal vez ustedes pueden ir viendo en su cabeza a medida que escuchan el video, ¿sí? Entonces estos roles también pueden intercambiarse. Ahora, a lo largo de mi experiencia yo he visto que hay vínculos a veces en donde se prepondera más un rol, ¿sí?, que otro. Por ejemplo, como les decía en el principio, quizás relaciones de pareja en donde uno ve que es más de manera, digamos, tarde o temprano vuelve por ahí el hombre en un rol de salvador y ella en un rol de víctima. Más allá de que se intercambien a veces los roles, lo que más permanece a veces es ese rol en él y ese rol en ella. Así que a prestar atención cuáles son los anzuelos, ¿sí? El autor habla de los anzuelos para no caer en estos triángulos dramáticos. Muchas veces son palabras, son frases, son miradas en donde uno puede caer en esto de decir, bueno, te voy a salvar, ¿no? Ante esto que estoy escuchando, ante esto que me estás contando, en vez de por ahí nutrir ese vínculo desde un lugar en donde se pueda justamente quizás escucharlo, o escucharla, pero que la responsabilidad sea de esa persona. Entonces, en estos juegos dramáticos, en estos juegos psicológicos, lo que se produce muchas veces es generar que la persona tenga atención, reconocimiento. Se juegan estos roles porque hay inadecuación e inmadurez, porque no se es asertivo, porque es una forma de evitación, es una forma de no hacerse responsable del rol en la vida y las obligaciones y responsabilidades y decisiones que cada uno tiene. Como les dije, yo creo que es un acto de mucha violencia, lo que pasa es que es una violencia pasiva y solapada, querer colonizar a la otra persona. Me parece que cuando un vínculo es justamente auténtico, noble, amoroso, sea en el rol que sea, lo importante es ese respeto hacia las decisiones, hacia lo que el otro quiere. Entonces, en estos roles lo que se ve, como les dije, es coincidente esto de estar ocupándose de la vida del otro o de dejar que uno mismo no tenga decisiones y que venga un otro a resolvernos las cosas.
Recuerden que muchas veces la mejor forma de ayudar al otro es dejándolo de ayudar. Bueno, les mando un beso y hasta el próximo video.